Ok. Bien, vamos a ver. Aquí dice, il est possible que tu, espace, des erreurs. A ver, ¿cómo va a quedar? Il est possible. Hay que ver bien si se tiene que utilizar subjuntivo, présent. Subjuntif. Mm, Subjuntif. ok. Y es. No me acuerdo cómo se escribe el subjuntif, pero. De faire. Mm. Ajá. Alors, ¿cómo se llega al subjuntivo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la regla? Si era usar el pronombre il, No. si era. ¿No? A ver, il est possible que tu. Entonces aquí tenemos el tú. Ajá. Ujú. Tu fais. No, eso no es presente. Ah, No la sé. Ok. ¿Quién más dice la C? tu fais. Pues yo también, si no es fe, Mm. Ese. Güey, ¿por qué no es la D, por ejemplo? No, sí la sé. Si es a la raíz y se agrega la E. Si es, por lo que has dicho, entonces debería ser la D, no la C. no, porque No, porque se agrega la E. F. Ah, ok. Ahora sí. Para tú. Ok, ahora sí. Bien. Quedaría si Entonces, fuera Y. ah oui. Mhm. Il est possible que tu fasses des erreurs. Pourquoi? Y Pourquoi c'est le subjonctif? hipótesis. ¿Es una hipótesis? Mm. Mm, Más que una Mm, hipótesis, es una posibilidad, ¿no? Es posible que. ¿D'accord? Es como una Entonces, opinión. mm, también casi sí, pero también es porque en sí el sentido es la posibilidad, ¿no? Detrás de la frase. Dice, tous les verbes qui expriment une possibilité, donc, cuando tenemos il est possible que, il se peut que, il n'est pas possible que, il est imposible que, todas estas estructuras van a estar seguidas del subjuntivo, ¿no? Como en este caso. ¿No? Es una posibilidad, entonces, il est possible que tu fasses des erreurs. ¿Qué quiere decir en español? Es posible que tú hagas hagas, errores. hagas. Es posible que hagas errores. ¿D'accord? De acuerdo. Ok. Alors, vamos a ver. Esa era la penúltima y ahora tenemos la última. Il est temps que nous lui, espace, la vérité. Il est temps que nous lit la vérité. Veamos. En español dice, ¿es tiempo? Ujú. Ah, ¿Es tiempo o es hora? Atención, ¿no? Ya es hora que le, bla, 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 la verdad. que nosotros digamos la verdad. Ok. Digamos, es también subjuntivo en español. De, ¿Cuál? de, La de, ¿pourquoi? pues nomás. ¿Por qué es la de? ¿Por qué, por ejemplo, no es la B? Ah, No, es la de Ajá, por ¿por la qué? I. Por la Por I. la I, exacto, es lo que quería escuchar, por la I. Lo que yo les dije, la I es el seño del subjuntivo en nu y vu. Ok, entonces ahí tenemos. Es la D. Y si queremos una respuesta un poco más gramatical, ¿no? Alors, on doit voir que tous les verbes qui expriment une obligation, une nécessité, par exemple, il faut que, il est impératif que,
il est nécessaire, il importe que, il convient que, il est urgent que, aussi, il est temps que. Todas estas estructuras van a estar seguidas del subjuntivo. ¿Ok? Entonces quedaría, il est temps que nous lui disions la vérité. Es tiempo, pues hora que le digamos la verdad. ¿Ça va? Ça va. Ça va. Ah oui? Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, on va voir. Attention, ici. Vamos a ver una rápidamente, ¿no? Il faut que je mette le gâteau au four. D'accord? Es la primera respuesta de la primera frase. J'espère que tu seras à l'heure demain. Ahora, vamos a hacer una cosa. Les voy a ir ya escribiendo aquí la explicación del por qué. ¿Bien? Oui. Ok, así ya más bien ya queda todo. Termina la clase y les comparto las diapositivas. Ok, entonces vamos a ir viendo. Entonces, yo ya tenía escrito. Ayer, de hecho, como me sentí mal por no haber hecho clase, ya luego cuando me desperté y estaba mejor, me puse a escribir las explicaciones. A ver, tenemos entonces aquí. Aquí, voilà. Alors, le subjonctif donc s'utilise après tous les verbes qui expriment une obligation, non? Et une nécessité. Il faut que, il est impératif que, il est essentiel que, il est obligatoire que. Entonces, il faut que je mette, entonces, subjuntivo. ¿D'accord? Alors, atención. Es la primera explicación que habíamos visto, ¿no? El día de ayer. Muy bien. Número 2. Aquí tenemos, j'espère que tu seras à l'heure demain. ¿No? Aquí va a suceder que el subjuntivo, justamente lo que habíamos dicho, se va a utilizar después de los verbos que expresan un deseo, ¿no? Entonces, hay que prestarle mucha atención, ¿no? Porque el verbo espere en este caso es una excepción. Entonces, él va a estar siempre seguido del presente del indicativo más que todo. Entonces, es lo que hay que indicar. Y también porque teníamos la palabra demain al momento de ver la conjugación, la frase en sí, el significado, teníamos demain, y ya situaba toda la parte de la frase al futuro. Entonces, siguiendo esta explicación, pues ya queda un poquito más claro, ¿no? O sea, que ya se entiende el por qué. ¿Sí? ¿Ça va? Sí. Oui, ça va. La número 3, je suis contente que tu ailles à la fac. ¿No? Je suis content que tu ailles à la fac. Ici, on a ici le subjonctif parce que le subjonctif, encore une fois, s'utilise après tous les verbes qui expriment un sentiment. Donc, cada vez que tengamos un sentimiento, subjuntivo. ¿Por qué? Porque los sentimientos son subjetivos. Entonces, ahí está, ¿no? el motivo de uso tal cual de este modo de conjugación. ¿D'accord? Esa era la explicación de la 3. La 4. Elle pense que vous avez tort. ¿No? Esta nos dio un poco de dificultad porque no sabíamos, o sea, estábamos buscando un subjuntivo cuando claramente no era necesario, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? En este caso, queda un poco extraña la forma de, no podíamos utilizar el subjuntivo. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? ¿No? Voilà. Aquí tiene, ¿no? Le subjonctif s'utilise après tous les verbes qui expriment une opinion à la forme négative. Entonces, dans cette phrase, le verbe qui exprime l'opinion est à la forme affirmative, donc il est suivi de l'indicatif. Elle pense. ¿D'accord? Mientras si tuviésemos él ne pense, ahí sí también teníamos aquí subjuntivo, pero tenemos presente, afirmativo, entonces, ¿ok? Indicativo. ¿Ça va? Ça va. Oui, la prochaine, il est plus probable qu'il sache chanter. Aquí lo mismo de la última que hemos visto, ¿no? Porque habla de una estructura de por sí, ¿no? Pero aquí tienen que prestarle mucha atención porque ya les voy a escribir la explicación, es un poco larga esta vez. Alors, attendez un seconde. Ok. Voilà. Il est plus probable qu'il sache chanter. Pourquoi? On a ici le texte. Attention à la structure, il est probable.
parce qu'on doit utiliser l'indicatif ou le conditionnel après il est probable que, et après il est fort probable que, mais le subjonctif, quand le doute est plus nettement exprimé après il est-il probable que, entonces es toda una situación de por sí. Yo aquí intenté buscar bueno, rellenar un poco más de esta explicación de por sí con el ejercicio para que ustedes entiendan mejor, ¿no? el hecho de ambigüedad que existe. Por eso aquí dice, pour résumer, s'il y a plus de 50% de chances que l'action se réalise, on utilise l'indicatif qui exprime la certitude. En revanche, s'il y a moins de 50% de chances que l'action se réalise, on utilise le subjonctif qui exprime l'incertitude. Va a ser ambivalente. Entonces hay que ver bien. ¿D'accord? Va a depender del porcentaje de probabilidad. Si la probabilidad es alta, indicativo. Si la probabilidad es baja, subjuntivo. En este caso, la probabilidad es baja. Il est peu probable qu'il sache, subjuntivo. ¿D'accord? Así, en resumen, se las pongo así. Si no, se les va a parecer muy, muy complejo. ¿D'accord? Alors ici, il fait une sieste après qu'il a mangé. Aquí es simplemente una sucesión de acciones, por ende, la estructura pues es bastante, ¿no? una situación muy natural, ¿no? Tenemos una sucesión de acciones, no hay ninguna probabilidad o ninguna duda, por ende, ¿no? La estructura a utilizar va a ser la conjugación normal del verbo. Bien, del verbo avoir en passé composé. ¿Está va? Ça va. Ya casi llegamos al final. Luego tenemos, je me doute bien que tu connais la réponse. Esta es otra de la que nos dio un poco de dificultad, no sé si recuerdan, no sé, antes de ayer cuando la vimos, porque justamente no tiene esta situación de cuál elegimos ahora, ¿no? ¿Cuál es la que hay que utilizar? Entonces yo aquí en la explicación les voy a poner esto. No, atención, ne confondez pas doute que et c'est doute que. Doute que est suivi de subjonctif car il exprime un doute. En revanche, c'est doute que signifie avoir un pressentiment, s'attendre à quelque chose, soupçonner, et est suivi donc de l'indicatif, même à la forme négative. Entonces, esa era la diferencia que yo les expliqué mismo en clase. Les dije, esto es distinto a decir doute que y c'est doute que. Que van a ser dos estructuras diferentes. Una va a estar seguida del subjuntivo, doute que. Mientras que la otra, c'est doute que, significa tener un presentimiento, ¿no? Suponer algo, y en ese caso va a estar seguida del indicativo, por alguna razón extraña. No me pregunten por qué. Realmente está haciendo así. Simplemente es regla. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Sí. Está mejor, ¿no? Si les pongo las explicaciones así, porque yo pensaba ponérselas simplemente en un texto en Classroom, mejor en las diapositivas. Alors, casi última, perdón, se me malogra acá el gráfico. Casi la última. Tenemos, il est possible que tu fasses des erreurs, la que hemos hecho ahora en este momento. Lo mismo sucede, pues, claramente que todos los verbos que expresan una posibilidad van a estar seguidos del subjuntivo. No hay otra explicación más simple que esa. Okay? Una posibilidad, subjuntivo. Okay? Tous les verbes qui expriment une possibilité sont suivis du subjonctif. Voilà. Y la última frase que vimos, il est temps que nous lui disions la vérité. On a ici encore une fois le subjonctif. Mais pourquoi? Parce que tous les verbes qui expriment une obligation, une nécessité, sont suivis du subjonctif. Entonces ahí tenemos también otra explicación bastante simple en realidad. ¿Ok? Entonces, una vez más, este quiz no era para que ustedes me conjuguen el subjuntivo, era para darles un contexto de uso un poco más amplio, ¿no? ¿Dónde ubicar el subjuntivo? ¿Por qué utilizarlo aquí? ¿Qué diferencias hay con el presente? ¿Por qué aquí va presente y no va subjuntivo? Para esto era, ¿no? Porque recordemos que estamos en B1 y pues la parte de la conjugación siempre es la más fácil, ¿no? Simplemente llegar a la desinencia, aprender la regla y ya está. Pero lo más difícil siempre va a ser contexto de uso. Y eso es lo que les intenté dar con este ejercicio. ¿D'accord? D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des questions? No.
Ujú. Ok, chicos, bien. Entonces, ¿qué más les iba a comentar? La semana que viene, la semana entrante, vamos a empezar teniendo otro tema, ¿no? Ya entramos a ver unos temas un poquito más fuertes de por sí en cuestión de estructuras. Lo veo uno más que gramática, son estructuras de por sí. Entonces, tenemos lo que es la expresión de la causa, de la consecuencia, del objetivo, ¿no? De repente también lo que son diferentes otras estructuras que tienen que ver bastante con la comunicación más de ¿cómo se dice? ¿No? De expresar un porqué más articulado, no solamente un porqué con el parce que. Entonces son muchas estructuras que vamos a ir viendo y encontrando posteriormente, ¿no? En clase. ¿De acá? Vamos entonces a De acuerdo. ver, a empezar a ver la diapositiva siguiente, que tiene que ver bastante con la expresión de la consecuencia. Oui, la expresión de la consecuencia. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez? ¿Sí se ve? Ujú. Ok, muy bien. Mm. Ah, perdón, antes de iniciar esta, no, ya me estaba olvidando, menos mal. En Classroom van a tener una hoja de esta, un PDF, para practicar este fin de semana. Entonces, les devoir pour le weekend. Van a tener que leer este material extra y es que habla sobre el subjuntivo, claramente. Y intenten hacer estos ejercicios, ¿no? En modo de práctica, de conjugación. Ya que ahora ya tienen todo el contexto de uso, pues practiquen mejor la conjugación. ¿De acá? D'accord. Ujú. Ya quien quiera lo puede traer el lunes, le tomo una fotito, me la envía por WhatsApp y yo la proyecto acá en pantalla y vamos corrigiendo juntos qué es lo que han escrito, si está bien o no. Ya que tenemos una hora el lunes, le vamos a tener bastante tiempo. Podríamos empezar por la corrección de la lectura, perdón, de la tarea, y ya luego empezamos con el nuevo tema. Ok. ¿Sí? Bien. Oui. Ajá. Bien, entonces, ok. ¿No hay ninguna duda, seguros? No. Pues, o sea, igual saldrán mientras hacemos como la tarea, pero pues ya. Pero pues ya me lo dicen el lunes. Ah, Ok. Ça va. También podrían intentar ver mejor se los envío yo. Les voy a enviar apenas pueda unos enlaces de práctica de conjugación online, además de las fichas en PDF, para que lo tengan también. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, ya que vamos a tener exámenes, no sé si les comenté esto. Creo que no. ¿O sí? Claro. sí, de los... ¿Algo? Ah, ok. Vamos a tener exámenes, chicos, ¿no? Vamos a tener exámenes en clase como parte lo nuevo que ha instaurado Marquesa. Entonces yo ahora tengo que ver bien cuándo nos toca la fecha del examen aquí. Por el momento no la tengo en específico, pero ya la vamos a empezar a implementar. Yo lo que había considerado en todo caso es una especie de examen aquí en clase entre todos. O sea, que nos conectamos, las personas que quieren dar el examen, deberían ser todos porque son notas oficiales, o sea, no es un test en clase nada más, o sea, son exámenes que van a ir y que la nota que saquen ahí va a ser promedio con todo el resto de notas que saquen durante el curso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo hacerlo. Yo creo que va a ser más una conversación, ¿no? Como que de repente se conectan 10 personas y yo voy tomando de 3 a 3 y les digo, no, por ejemplo, hablemos de tal tema, utilizando tal conjugación que hayamos visto o tal estructura. Entonces vamos a intentar comunicar así de esa forma en clase y de acuerdo al desempeño que ustedes tengan en ese momento, no, de acuerdo a eso vamos a ir evaluando, no van a ir viendo la nota. Van a haber exámenes así, como van a haber exámenes un poco más en Google Forms, por ejemplo, ¿no? De elige la opción correcta o esta frase en qué tiempo está o cuál es la conjugación del verbo que está en resalte o en realce, perdón. Entonces, todo ese tipo de cosas también puede que aparezcan, ¿no? En los exámenes. Por el momento yo voy a preguntar cuándo son las fechas de nuestro primer examen y de acuerdo a eso, este, les comento, ¿vale? D'accord. Ok. También habría que ya prestarle un poquito más de atención ahora a la parte perdón, a la parte del cambio de horario,
que vamos a tener para cuando el susodicho quien les hable ya no esté por aquí. Pero me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta de una situación muy importante que acaban de confirmarme el día de hoy. Que vamos a tener que adelantar todo el plazo de una semana, casi. O sea, sí, básicamente unos 5 días, básicamente. Porque yo les había dicho que yo me voy el 18. A ver, déjenme que pongo pausa a esto.